Bienvenidas y bienvenidos los que están en Facebook y bienvenidos también a los que están en Zoom. Vamos a tener la oportunidad hoy de hablar de un tópico muy especial. Vamos a hacer la clase de hoy muy práctica, la clase de homilética y de hermenéutica. Recuerden que la homilética es la forma que utilizamos para explicar el mensaje y la hermenéutica es cómo conseguimos el mensaje. Así que son dos herramientas fundamentales. Hoy vamos a practicar ambas. Y bueno, voy a compartir con ustedes un ejemplo. Voy a compartir con ustedes un ejemplo que va a resumir todo lo que más o menos hemos hablado hasta este momento. ¿Ok? Porque hemos dicho varias cosas y ahora quiero que las cosas vayan entrando poco a poco en el lugar que deberían tener. Así que vamos a utilizar un ejemplo. Lo voy a explicar de diferentes maneras, o sea, diferentes estilos, diferentes objetivos con el mismo texto bíblico, para que ustedes se den cuenta cómo con un mismo texto bíblico podemos utilizarlo de acuerdo a la necesidad del público. ¿Ok? Así que nosotros somos como pescadores. Jesucristo dijo que él quería hacernos pescadores de hombres. Y así como un pescador sabe cómo trabajar con anzuelo, cómo trabajar con arpón, cómo trabajar con la net, cómo trabajar. O sea, el pescador debe saber, de acuerdo al pez, es el método, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la hora. O sea, el pescador debe saber todo eso. Y nosotros no podemos tener un solo método. Nosotros debemos conocer los métodos y cuando el Espíritu Santo nos dé la oportunidad, entonces dice que Él nos va a recordar las cosas que necesitamos. Y las cosas no solamente tienen que ver con el texto bíblico, sino también con la experticia para explicar la verdad. ¿Ok? No es lo mismo cuando yo estoy en un avión, de repente una persona está allí y entonces el Espíritu Santo me da una familia para que yo en 15 minutos, en 20 minutos les hable un poquito acerca de Jesús. No es lo mismo eso a tener un público al frente, no es lo mismo tener una clase de escuela sabática. Nosotros tenemos que saber cómo adaptar el método. Ese es el objetivo de la clase de hoy, ¿ok? Así que vamos de una vez. Vamos de una vez, entonces vayan anotando. De todas maneras, yo les puedo mandar esta clasecita. A mí no me gusta mandar la clasecita antes, porque yo quiero que ustedes anoten y después, entonces yo le puedo mandar para ratificar lo que usted anotó. Ok, pero muchas veces cuando le mandamos la clase, la gente dice, no, ya el pastor me lo mandó, pero el problema que yo tengo es que yo anoto ideas nada más. Y cuando estoy en la clase es cuando desarrollo las ideas. Por eso es muy importante que usted anote de acuerdo a como usted recuerda. ¿Ok? O sea, la forma que usted tiene de aprender. Muy bien, diferentes maneras de emplear el mismo texto bíblico. Ese es nuestra clase de hoy. Diferentes maneras de emplear el mismo texto bíblico. Y el texto bíblico que vamos a utilizar es Filipenses 1, del 3 al 11. ¿Ok? Filipenses 1, del 3 al 11. Vamos a entrar en materia. Ok. Estos versículos, estos tres versículos que encontramos en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11, son, después de haberlo estudiado, son los tres versículos donde me gustaría sacar mi tema, ¿ok? Mi tema. Así que yo lo presento, o sea, esto yo lo determino después que yo, o sea, recuerden lo que hemos dicho. Vamos a ver si vamos a aplicarlo así como para hacerlo muy práctico. Usted está estudiando, yo por lo menos estoy estudiando Filipenses. Usted está estudiando cualquier libro, Hechos, Apocalipsis, cualquiera de sus libros. Está estudiando. Entonces le hemos dicho que usted vaya viendo posibles temas. Entonces, esto que está aquí es un posible tema. Cuando a mí me dice la iglesia, hermano Marcos, le toca predicar tal día, entonces yo voy y ya comienzo a concretar y comienzo a darle forma a ese tema. ¿Ok? Entonces, yo en mi estudio encontré que en estos versículos puedo conseguir un tema,
y lo voy a explicar más adelante. ¿Ok? Así que lo primero que yo debo tener es más o menos los versículos donde yo creo que está el tema, que está un tema importante para la iglesia, para la necesidad de la iglesia. Eso se consigue con estudio, con oración. Entonces, cuando la iglesia me dice, hermano Marco, le toca predicar el sábado tal o el miércoles tal o cualquier día, entonces yo comienzo a orar y yo pregunto, ¿cuál es el objetivo? Pues general, ¿es uno para visitas? ¿Es discipulado? O sea, eso son las preguntas básicas, ¿ok? Pero entonces lo primero que yo debo tener es un tema. Así que ya aquí tenemos el versículo donde me gustaría sacar mi tema. Y entonces, una vez que yo consigo los versículos que me parece que pueden ser donde debo sacar el tema, yo debo tener el contexto. Esto es muy interesante, muy interesante. El tema es como, imagínense que el tema, o sea, la Biblia la verdad viene por trozos, por trozos. Por ejemplo, cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, Pablo escribió por trozos. Y uno habla así, por ejemplo, cuando uno está escribiendo una carta, uno dice, mire, hermano tal, quiero informarle esto y esto y esto y esto y esto. Y después que uno termina de hablar de ese tema, uno brinca punto y aparte y comienza a hablar de otro tema. Y quiero informarle que mi esposa, y después termino ese tema, punto y aparte. Lo mismo pasa con el texto bíblico. Entonces yo debo encontrar, de esos 3 versículos que me gustan, debo encontrar el contexto. ¿Ok? El contexto es dónde están, en qué pedazo de la carta se encuentra esos textos que me gustan a mí. ¿Ok? Eso es muy importante. Eso es lo que se llama el contexto. ¿All right? Entonces, usted tiene el texto, pero debe conocer también el contexto. ¿Ok? El contexto es el que abarca el texto. Usted tiene su texto, pero tenga cuidado porque a veces cuando nosotros agarramos solamente los textos, cuando solamente agarramos los textos y no tomamos en cuenta el contexto, entonces perdemos el mensaje. Perdemos el mensaje. ¿Por qué? Ya vamos a darle acceso a algunas personas que están llegando. Bienvenidos, los que están llegando, bienvenidos, bienvenidos. Ok, entonces les digo, usted se enamoró, usted cree que va a predicar sobre esos textos, pero usted tiene que saber de dónde, cuál es el contexto de esos textos. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo sé dónde comienza el contexto y dónde termina el contexto? Esto es muy importante, muy importante. Por eso dije que la clase de hoy es fundamental porque usted tiene que entender y debe tratar de aplicar. Porque yo estoy tratando de que usted se convierta en un especialista, así como el carnicero. Discúlpeme que utilice este término, pues. El carnicero sabe si la carne de la espalda, si la carne de la pierna, si la carne de la cabeza, el carnicero sabe lo mismo. El predicador, el maestro, el pescador de hombres debe saber el contexto. O sea que si usted agarra un texto, usted tiene que tener algunas claves para saber cuándo comienza el contexto y cuándo termina el contexto. Ah, ajá, ¿hay alguna pregunta por allí? Ok, si hay alguna pregunta, me la hacen, no tengan temor de pararme, ¿ok? Entonces, usted se enamoró de un texto. Usted cree que este es el texto que usted va a utilizar para su predicación. Muy importante eso. Pero para que usted tenga la verdad completa, usted tiene que saber el contexto. ¿Ok? El contexto para entender el contexto, necesitamos comenzar a leer hasta de arriba, más arriba del texto que hemos agarrado y más abajo. A veces el texto o el contexto comienza 1, 2 o 3 versículos antes. A veces comienza
10 o un capítulo antes. O que si nosotros vamos, por ejemplo, a una profecía, vamos a encontrar que a veces son uno, a veces 2 capítulos antes. Todo eso es el contexto. ¿Ok? Usted tiene que saber en qué pedazo está su texto. ¿Ok? Eso es muy, muy importante para que usted no saque de contexto el versículo. ¿Ok? La semana pasada lo explicamos bien. Entonces, para usted entender el contexto, hay palabras clave. Por ejemplo, los versículos que yo quiero utilizar para la predicación, no tengo que utilizar todo el contexto, porque si usted explica todo el contexto, va a ser muy largo el sermón o la clase. Usted puede dividir ese mensaje grande, lo puede dividir en partes y puede hacer una serie, una semana de oración o una serie de varios temas. No, no hay ningún problema. O sea, lindo sería que en la iglesia el hermano Marcial pudiese predicar varios temas sobre el mismo libro, varios temas. Y que la hermana Wilma haga lo mismo y que cada uno de nosotros podamos dar varios temas y que la gente vaya entendiendo un libro de la palabra de Dios. Eso sería lindo. Ok. Entonces, para entender el contexto, nosotros tenemos que leer hacia arriba y hacia abajo también. Ok, vamos a ver entonces. Perdón que me pasé aquí. Ok, miren, los versículos que yo quiero utilizar para mi predicación son 9, 10 y 11. Entonces, cuando yo leo hacia arriba, yo encuentro que a partir del 3 es donde comienza el contexto. ¿Por qué? Porque en los 2 primeros versículos, el apóstol Pablo hace una salutación general, o sea que él está saludando, esa es otra parte, eso, o sea, aunque forma parte de la carta, sin embargo, no me interesa eso porque ese es otro pedazo. El saludo es otro pedazo. Ok, aquí tenemos una pregunta, Génesis. Así lo hicieron en la semana de oración en el Salmo 91, iglesia. Ok, exactamente, eso es. Génesis dice aquí que en su iglesia hicieron una semana de oración del Salmo 91. Muy bien, así es. Entonces, encontré que el contexto va desde el versículo 3 al versículo 11. La pregunta es ¿por qué? Porque hay expresiones. Por ejemplo, ahí comienza diciendo, yo no lo puedo leer bien. ¿Alguien me puede leer el versículo 3 que yo no lo puedo leer bien acá? Por favor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ajá. Y entonces dice, siempre en todas mis oraciones. O sea que a mí me indica que ya encontré el contexto porque él inicia un tema. Él inicia un tema. Y el tema es la oración por los creyentes. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué no agarro el 1 y el 2? Porque el 1 y el 2 dice el saludo de Pablo y de Timoteo, tal que sé yo. Esa es otra cosa. Pero yo estoy buscando el contexto inmediato. Eso se llama el contexto inmediato. Entonces, Pablo comienza a decir, doy gracias a Dios por mis oraciones. Entonces, como él está hablando de la oración, ahora yo ya encontré dónde está la cabeza del pescado. Imagínense, me explico, quiero que grafiquen esto. Usted agarra un pescado y usted dice, bueno, este pescado será un tiburón, será un bagre, ¿qué será esto? Usted tiene que ir a la cabeza y tiene que ir a la cola para saber exactamente qué tipo de pescado es. Lo mismo usted tiene que hacer con el sermón. Usted, si va a predicar sobre la barriga o va a predicar sobre esta parte o va a predicar sobre esta parte, usted tiene que saber de qué pescado está hablando. ¿Me explico? Tiene que saber de qué pescado está hablando. Porque si usted no sabe, usted puede hacer decir a la Biblia cosas que la Biblia no está diciendo. Como es lo que hemos estado hablando y que es lo que está pasando con muchas iglesias, que la gente está sacando del contexto el texto y entonces dice cosas que el texto no está diciendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ok, si hay alguna pregunta, me la hacen saber. Entonces, el contexto lo hago así. Yo tengo que buscar y ver dónde comienza la conversación. A veces me lleva unos 3 versículos, a veces me lleva un capítulo, a veces me lleva más tiempo, más atrás.
Le digo, aquí comienza la profecía de los 2300 años. Comienza quizás en Daniel capítulo 7, capítulo 8 y abarca hasta el capítulo 9 y 10. O sea, usted tiene que saber qué tamaño es el pescado y usted agarra entonces un pedacito. Y ese pedacito es el que usted va a explicarle a los hermanos. ¿Ok? Pero usted como maestro, como predicador, debe saber cuál es el mensaje completo. ¿All right? Muy bien. Entonces, ya tenemos el contexto. Ya tenemos el texto y tenemos el contexto. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Veo a Siria con la cara de pregunta. Pastor, ¿puede repetir nuevamente lo del texto y el contexto? Ok. El texto es donde usted cree que va a sacar su tema. Ese es el texto. El contexto es donde está. Imagínense que usted se va a comer un pan. Usted no se va a comer todo el pan. Usted dice, a mí me gusta la puntita de adelante, o me gusta esta puntita, o me gusta el centro, tal y qué sé yo. Entonces lo mismo, la iglesia a usted no le va a servir todo el pan porque la iglesia no se puede comer todo un pan. ¿Me explico? Entonces usted tiene que dividir ese pan, pero usted tiene que saber si es un pan de maíz, si es un pan de trigo, si es un pan sobao, si es un pan, usted tiene que saber, porque depende cómo sea el pan, usted va a explicar la cosa. Lo mismo es con la palabra de Dios. Usted tiene un pedacito que le va a llevar a la iglesia. Mire, hermano, este pedacito que vamos a comer hoy, ese es el texto. ¿De dónde viene esto? El contexto. Tiene que saber de dónde usted sacó ese pedacito. Eso es lo que significa el contexto. ¿Ok? Porque el texto me dice a mí el mensaje, pero el contexto también me da el mensaje, porque, como lo decía la semana pasada, a veces decimos, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Se acuerdan el ejemplo que di la semana pasada? Y entonces nosotros decimos, hermano, tenemos que hacer reverencia. ¿Por qué? Porque aquí dice que cállense la boca lo que está en el templo de Jehová. La pregunta es, ¿el contexto está diciendo eso? Y la respuesta es no, no está hablando de reverencia en la iglesia. Entonces, ¿por qué yo digo una mentira? Estoy diciendo una mentira, hermanos, porque allí no está hablando de reverencia en el templo. ¿Ve? Entonces, ¿quién me dice eso? El texto puede ser que sí me diga eso, pero si yo lo miro en el contexto, yo voy a entender que no está hablando de eso, que yo puedo darle una aplicación secundaria o terciaria. Pero el texto no viene hablando de eso. El contexto ¿por qué? Porque el contexto me dice que está hablando de otra cosa. De otra cosa. Entonces yo puedo decir a los hermanos, aunque aquí viene hablando de esto, porque usted tiene que saber el contexto, podemos hacer una aplicación, hermano, y tenemos que ser reverentes en la casa del Señor. Pero eso no es lo que realmente está diciendo el texto. Parece que sí, pero cuando usted ve el texto, entonces cuando lees el capítulo completo, te das cuenta que no fue lo que te dijo el predicador. Por ejemplo, o sea, para verificar que el predicador te está hablando de que era la reverencia que había que tener en la casa de Dios, y te das cuenta cuando lees que no era eso, te sientes como decepcionada, defraudada. Exactamente. Es para no engañar a las personas que están oyendo el mensaje. Exactamente. Entonces, por eso es que ahora mismo con la Biblia, los brujos utilizan la Biblia, los adventistas utilizamos la Biblia, los evangélicos utilizamos la Biblia, los católicos, todo el mundo utiliza la Biblia y la utiliza así de acuerdo a su manera. ¿Por qué? Porque hacemos decir a la Biblia cosas que la Biblia no está diciendo. Y recuerden lo que le dije la semana pasada. Dios dice, hay de aquel que le pone o le quita al mensaje. Por eso, si usted no quiere tener, ni yo tampoco quiero tener problemas con el emisor del mensaje, que es nuestro Dios, entonces tengamos cuidado de tener el texto claro y tener también el contexto. ¿Ok? Eso es muy importante que usted tenga en cuenta. Ok. Entonces, ¿estamos claros con esto o no estamos claros con esto? Ahora, bueno, yo sí no sé el resto, ahora sí entendí. Ok. Yo no quiero utilizar la palabra capítulo, porque a veces la distribución de los capítulos no va con el contexto. ¿Ok?
Por eso yo prefiero utilizar la palabra contexto, porque a veces usted encuentra el contexto a la mitad del capítulo anterior y entonces los pedazos no van de acuerdo a los capítulos. ¿Me explico? Sí. Es importante que usted tenga en cuenta porque, recuerden, la Biblia fue escrita, pero las divisiones no vienen en el original. Las divisiones no vienen las divisiones por capítulos. Pablo no escribió el primer capítulo, versículo 1 y 2. No. Pablo escribió una carta. Después fue cuando se dividió en capítulos y en versículos. Por eso nosotros no podemos confiarnos de que el trozo, el contexto, lo da el capítulo. No, a veces sí, pero a veces no. Por eso es que usted tiene que ser un estudioso de la palabra de Dios y saber dónde arrancó la cosa y dónde terminó la cosa. Cuando usted tiene eso, usted tiene ya gran parte del camino avanzado. Ok, vamos a seguir. Pues. Vamos a seguir con mi ejemplo. A ver qué. Ajá. Entonces, ojo con esto. Después que usted consigue usted tiene que hacerle preguntas al texto. Usted es un investigador. Usted es un periodista. Usted quiere saber cuál es la verdad, cuál es el mensaje. Estas preguntas son importantísimas que usted se las haga al texto. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Y cuál es el mensaje que le dijo? Si usted responde todas estas preguntas, usted está haciendo las cosas correctamente. Por eso se dan cuenta, hermanos, que no hace falta que usted esté yendo para varios versículos. Porque si usted se va a Mateo, usted tendría que decirle a la gente estas preguntas de Mateo. Y si usted se va a Juan, entonces, perdónenme, lo que quiero decir es que si usted se consigue un trozo bíblico, pues quédese allí, analice la porción bíblica. Por eso usted ve los grandes predicadores, ellos tienen un trozo bíblico principal y cómo no, a veces hacen referencia a otros versículos, pero esos versículos son simplemente como una ventana. Pero tienen su trozo, tienen su versículo, tienen su texto. Entonces, usted tiene que saber esto. Antes de predicar, usted tiene que saber quién lo dijo, a quién se lo dijo. Y usted dice, pastor, ¿dónde yo consigo eso? Ok. Eso usted lo consigue en el manual en el comentario bíblico adventista. Ahí principalmente usted puede conseguirlo sin ningún problema. ¿Ok? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? A ver, mi hermanita. Ajá. Ajá. Oye, por ejemplo, es el de Habacuc, que era el que yo estaba estudiando. Ajá. ¿A quién lo dijo? La pregunta, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Bueno, eso lo dijo fue Dios. Ajá. ¿A quién se lo dijo? Corrígeme si estoy... ¿A quién se lo dijo? Pero siempre es importante, Siria, Dios es el que genera todo el mensaje. Pero ¿quién lo dijo? Y entonces yo tengo que conocer quién fue Habacuc. ¿Me explico? Porque yo tengo que conocer la personalidad. No es lo mismo que hable Trump a que hable... El personaje. O sea, porque no es lo mismo que hable yo a que hables tú. ¿Me explico? O sea, cada quien tiene su forma de pensar. Algunos somos tranquilitos, unos somos expresivos, unos somos así, otros somos así. Entonces yo tengo que saber quién es la persona. ¿Ves? Exacto, ya. Sí, correcto. A ver, siga. ¿Terminaste con el ejemplo? Ajá, o sea, porque eso era, pues, ¿a quién se lo dijo? En ese momento, pues se lo dijo era una profecía. Correcto, miren. Estas preguntas, permíteme, Silvia, que te corte para explicar cómo cuadramos esto. Las respuestas a estas preguntas, hermanos, generalmente sirven para introducir el tema. ¿Me explico? Usted dice, hermano, mire, allá en el año 750 antes de Cristo, el pueblo de Dios, usted no va a responder exactamente eso, pero usted está narrando qué es lo que está pasando. Vino el profeta Habacuc y dijo esto, se lo dijo a el pueblo está pasando por esto, ¿y por qué se lo dijo? Porque el pueblo está pasando Usted respondió ahí en la introducción, puso el contexto. Eso es lo que se llama
contextualizar a la gente. La gente sabe de qué usted va a hablar. Entonces, cuando la gente se sentó ahí a escuchar el sermón, la gente sabe y dice, oye, yo no sabía que Habacuc significaba tal. Yo no sabía que fue escrito por allá. Yo no sabía que el rey. Yo no sabía que el problema era la langosta. No sabía que tal. Entonces, usted le presenta allí en forma general el mensaje. O sea, el contexto. Eso es lo que se llama el contexto. Entonces, ya hizo la introducción. Se dan cuenta que predicar no es tan difícil. El problema es que nosotros comenzamos a decir, voy a predicar, y lo primero que agarramos es un lápiz y una hojita. Y comenzamos a sacar todo de la cabeza. Chaca, chaca. Hermano, eso es una locura, hermano. Ahí tiene todo. En la Biblia tiene todo. Por eso yo le he dicho al principio, Dios le dio a usted el pescado. Usted no tiene que buscar otro tiburón o otro bagre, otro por allá. No se ponga a inventar. Consiga su tiburón. Si fue un tiburón que Dios le dio, diga, bueno, el tiburón tiene los dientes así y tiene la cola así. Explique lo que es el tiburón. Pero no comience a hablar de bagre y de buitres y no sé qué cosa. Entonces la gente queda así como perdidísimo. No, le hablamos tanto a la gente, tantas cosas que la gente no entiende. Usted tiene que concrete su sermón. ¿Ok? Y lo primero que tiene que hacer es eso. Aquí me están haciendo una pregunta en el chat. Vamos a ver qué dice el que pregunta aquí. Ajá, Zulimar, bienvenida, Zulimar. Las respuestas nos permiten ubicar a la audiencia en el contexto de lo que vamos a hablar. Así es. Eso es, Zulimar. O sea, ya la gente sabe de qué usted va a hablar. Y miren, y después que usted le presenta allí, le hace esa introducción, usted viene con el mensajito corto y al punto. No le va a decir todo, porque algunos comenzamos por allá y después cuando llegamos al llegadero, la gente ya está cansada. Usted estas preguntas en unos 5 minutos se las responde, depende. Si va a hablar 15 minutos, usted en 1 minuto responde eso, pero tiene que llegar rápido al punto principal. Después le explico un poquito eso, pero este es para contextualizar a la gente. Ok, sigo con mi ejemplo. Pregunta. A ver, mi hermana Wilma. ¿Las preguntas sirven para introducir qué otra vez? Mensaje. Para introducir. Usted, por ejemplo, vamos con el ejemplo de Siria. Siria va a hablar de... ¿dice? Para introducir el mensaje o el tema. Sí, o sea, usted va a predicar. Usted va a predicar sobre Habacuc, el ejemplo de Siria. Pero ella va a predicar sobre Habacuc 3:11, por ejemplo. Pero ella hace un esbozo de quién es Habacuc, en qué momento del pueblo de Dios habló Habacuc, cuándo se lo dijo, en qué momento específico se lo dijo, por qué se lo dijo. Pero no es que va a decir por qué, sino que ella hace como una pequeña historia, una pequeña introducción del contexto, ¿ves? Y entonces se dan cuenta que a veces no hace falta ni siquiera utilizar otras historias. Bueno, a mí no me gusta particularmente utilizar alguna otra cosa, sino el mismo texto da todo, hermano, da todo, el mismo texto da todo. ¿Dónde estaba Mateo? ¿Por qué Jesús lo dijo? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Abdías? Miren, hermano, la Biblia es muy rica. Por eso el intento de este servidor es que no le pongamos, ahí está todo. Lo único que tenemos que estudiar, preguntar. ¿Dónde conseguimos esto, hermano? Lo conseguimos para estas cosas es que nosotros necesitamos el manual de la iglesia, los libros, los comentarios bíblicos, las concordancias para estas preguntas, pero no necesariamente para el texto o el estudio principal. ¿Ok? Porque usted no sabe quién fue Habacuc. ¿Usted cómo va a saber quién fue Habacuc? Tiene que ir a un comentario para que le diga quién fue Habacuc, en qué año y todas esas cosas. Pero eso es después. Ok. Ahora, la pregunta clave que a usted le interesa es la pregunta que dice, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Ahí donde usted se va a dedicar, si tiene media hora. Recuerde, hermano, lo que siempre he dicho, si usted está nuevo en esto de predicación, entre más corto usted lo haga, mejor. ¿Ok? Y si está viejo como yo, entre más corto usted lo haga, mejor. La gente odia los predicadores largos. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, venía un hermano ahí, varios hermanos, y decía, ay, cuando llegaba, yo veía a alguien que se paraba en la plataforma y decía, agárrese. Yo decía, ay, señor, aquí me voy a dormir. Y ya, yo me desconectaba, tenía 5 años o 10 años, 11 años, 12 años. Yo tengo aquí los nombres todavía. Decía, no, hoy predica el hermano tal. Yo decía, almorzamos a la 1. Hermano, qué vergüenza que digan eso de mí.
o de usted. Ojalá la gente diga, oye, va a predicar gloria, qué bueno, porque vamos a comer temprano hoy. Eso es lo que deben decir los hermanos. ¿Ves? Que la gente diga, oye, me gusta Gloria porque habla sabroso, explica bien, un mensaje corto, bien chévere. Eso es lo que tiene que decir la gente. No una cosa, ay, usted, miren, cuando usted tiene que ser usted puede ser un bullón, pero cuando usted ve que la gente ya comienza a moverse, saque la rueda del avión. Momento de aterrizar cuando la gente comienza a moverse. Y después le voy a explicar todas esas cosas. Oye, bien, vamos a ver cómo estamos. Óyeme. Aquí voy a hacer una combinación. Usted ahora ya usted tiene su texto y tiene su contexto. Ya usted tiene el pescado, pero usted no le va a presentar a los hermanos el pescado así. ¿Cómo es el pescado así? No, no. ¿Cierto? Usted no se lo va a servir así crudo. Usted tiene que servirle su pescadito bien bonito. Usted tiene que ahora decidir, ¿se lo voy a freír? ¿Se lo voy a salcochar? ¿Se lo voy a vender con arroz? O sea, usted tiene que decidir el estilo, cómo usted le va a presentar el pescado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que es la misma cosa? ¿Qué pasa si usted le sirve todo el tiempo pescado frito, pescado frito, pescado frito, pescado frito, pescado frito, hermano? La gente va a decir, óyeme, puro pescado frito en esta iglesia. Y eso es lo que a veces pasa. Que puro pescado frito, puro pescado, nunca hay un pescadito sancochado, nunca hay un pescadito con plátano, nunca, nunca, sino todo el tiempo pescado frito, pescado frito, pescado frito. ¿Me explico? Lo mismo pasa en la iglesia. Todo el tiempo es la misma cosa. El sermón, reavivamiento. Nunca hay una clasecita así informal. Nunca hay una clasecita así explicativa. No, sino puro sermón. Ese es como puro pescado frito, puro pescado frito. No, usted tiene que decir, el estilo hoy va a ser pescado al coco. ¿Ve? Ese es el estilo. ¿Me explico? Entonces, el objetivo, usted dice, bueno, ¿para quién? ¿Para los niños de la familia? O para toda la familia, o sea, de acuerdo al público, es el objetivo y el estilo es de acuerdo a cómo usted quiere presentar la verdad. Así que yo tengo el texto y tengo el contexto. Ahora voy a escoger. Y como ustedes se darán cuenta, yo puedo utilizar el mismo texto con diferentes estilos y con diferentes objetivos generales. Pastor, ¿okay? ¿Puede explicar otra vez el estilo y el objetivo otra vez, por favor? Ok. Muy bien. El estilo es la forma, hermana. Déjeme explicar con el ejemplo y usted va a entender mejor lo que quiero decir. ¿Está bien? Permíteme, hermana Wilma, seguir y usted va a entender, me voy a explicar mejor. Ok, está bien. Ok, muy bien. Entonces, el estilo. Mire, supongamos que usted quiere presentar estos 3 versículos. Recuerden que estamos en Filipenses, capítulo 1, versículo 9 al 11. Ese es mi texto. Bueno, ese es como su pedazo de pescado. Usted agarró el pescado y dijo, este es el pedazo que se va a comer mi familia hoy. Ese es el texto. ¿Ok? No se ha comido el pescado, sino ese pedacito, ese pedazo. Entonces usted como cocinera, hermana Wilma, usted dice, bueno, ¿cómo se lo preparo hoy? ¿Ve? Usted puede decir, yo se lo voy a hacer a Pedro con coco, o se lo voy a hacer a Pedro con arroz y plátano, se lo voy a hacer a Pedro sancochado una sopa. Esos son los estilos. Esos son los estilos, hermana. El mismo pescado, pero diferentes estilos de presentación. ¿Ok? Entonces lo mismo pasa con la palabra de Dios. Esos 3 versículos yo puedo presentarlo con diferentes estilos. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, el primer estilo es el estilo informal. ¿Qué significa eso? Que cuando es informal, yo no puedo estar muy así estructurado, sino que yo digo, hoy voy a predicar, hoy voy a tener esta clase, hoy estoy aquí en el aeropuerto y la gente le quiero explicar a estas personas que están aquí en 10 minutos, en 15 minutos, le quiero explicar Filipenses 1, 9 al 11. Usted escucha la bulla, tal y qué sé yo, está en el aeropuerto, usted dice, no puedo agarrar el estilo de predicación, que es el estilo argumentativo, ¿no? Porque no tengo el tiempo. Así que te voy a agarrar aquí el estilo informal. ¿Ok? Así que usted va a apelar al conocimiento general
del público y lo va a llevar a la verdad. Usted comienza a preguntarle, usted, para usted, ¿quién era Pablo? Entonces la gente dice, Pablo fue un apóstol por allá, tal y qué sé yo. Usted comienza a llevarlos de lo conocido, de una manera informal, de lo conocido a lo desconocido. Lo conocido es lo que ellos saben, que Pablo se murió, que Pablo fue un apóstol, todo lo que ellos saben. Lo desconocido es lo que usted le quiere enseñar. Entonces usted comienza a preguntar, ¿quién era Pablo? ¿Dónde quedaba? ¿Usted piensa que dónde estaba Filipo? Y la gente comienza a buscar allí en su teléfono dónde estaba Filipo, y la gente comienza, sí, dice que estaba aquí en Europa, tal y qué sé yo. De una manera informal la gente da respuesta. Entonces, ¿por qué se llamaba Filipo? Porque mira, aquí dice que Filipo porque el papá de Alejandro Magno, tal y qué sé yo. Muy interesante. Usted va llevando a la gente poco a poco y entonces usted llega a la pregunta importante. Dice, ¿cuál es la importancia de orar por los amigos? Y usted los lleva a esos versículos, ¿ve? De una manera informal, usted lo va llevando de una manera informal. ¿Informal por qué? Porque la gente puede decir cualquier barbaridad. La gente, no, eso se llama Felipe por Felipe, mi tío. Usted no sabe lo que la gente va a decir. Ok, entonces, usted de una manera informal lo va llevando hasta que de una manera informal lo lleva a la Biblia y dice, mire, nosotros tenemos familia, tenemos hermanos. Y aquí la Biblia dice que tenemos que orar de una manera informal. Presentó ese mensaje de una manera informal, estilo informal. Este estilo sirve tanto para amigos como para hermanos. ¿Está bien? Así que yo agarré el pescado y lo serví ahora en sopa. Mi estilo fue sopa de pescado. El estilo informal. ¿Estamos claros? Ese primer estilo. Sí. Ok. Segundo estilo. Ok. El estilo explicativo con objetivo discipulado. ¿Cuál es el estilo explicativo? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es el estilo explicativo? El que se usa en los estudios bíblicos. Ajá, muy bien. Génesis, O gracias. en la escuela sabática también. Perfecto, Siria. Perfecto. El estilo explicativo es preguntas y respuestas. O sea, el maestro escoge unas preguntas, unos versículos y se va respondiendo de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? Es el método explicativo. Es distinto al informal porque las preguntas del informal no tienen base bíblica, sino que usted le pregunta a la gente, ¿quién fue Pablo? La gente dirá lo que sabe. Pero ahora, si usted va al estilo explicativo, usted tiene que tener una pregunta y un versículo que apoye la pregunta, que responda a la pregunta. Que respalde la respuesta. Exactamente. Entonces, el estilo explicativo es un poquito más formal, ¿ok? Y la intención del estilo explicativo es dar herramientas, o sea, explicar bien un tema, tal y qué sé yo. Entonces, fíjense que aquí lo uní con el objetivo, el estilo explicativo. El estilo explicativo, el estilo es preguntas y texto bíblico. Preguntas, texto bíblico y respuesta. Así el maestro va llevando a los alumnos. Pueden ser 1, 2, 3, 20, 50, 1000. Todo el mundo va. El maestro hace la pregunta, alguien lee la Biblia o el maestro lee la Biblia, el maestro da la respuesta. Y así lo va llevando hasta la conclusión. Es el estilo explicativo. Y entonces, y aquí se mete la palabra, el objetivo discipulado. Ajá, ¿qué significará eso? Objetivo discipulado. ¿Quién me responde? Bueno, ese es prepararlos. Ajá, para. Una misión. Exactamente. ¿Cómo ¿Cómo qué? hacerlo? ¿Cómo cumplir la misión? De los ¿Cómo? cristianos. Esa es la palabra clave, esa es la frase clave. El discipulado es cómo preparamos a la iglesia para cumplir la misión. Así que yo puedo agarrar esos versículos de Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11, un poquito antes, y entonces yo puedo responder estas preguntas que están aquí, pero como yo tengo aquí el control, no me deja fácilmente leer las preguntas. Vamos a ver. Ok, aquí ya lo bajé.
Entonces, la primera pregunta, ¿cómo agregar la gratitud por el trabajo que otros hacen conmigo en el cumplimiento de la misión? Entonces, se dan cuenta que yo cambio aquí, el enfoque cambia. ¿Por qué? Porque como es discipulado, yo tengo que meterlo en la misión. Entonces, yo digo, Pablo era un misionero, los hermanos de Filipo eran misioneros. Entonces, yo meto las preguntas de acuerdo al cumplimiento de la misión. ¿Cómo agregar la gratitud por el trabajo que otros hacen conmigo en el cumplimiento de la misión? A mí me faltó poner el versículo ahí. Entonces, yo hago la pregunta, leo el versículo y entonces voy explicando. Entonces la respuesta lógica es, yo tengo que dar gracias a Dios por los hermanos que trabajan conmigo. Segunda pregunta, ¿cómo puedo rogar con gozo por mis hermanos que cumplen conmigo la misión? Entonces ahí el apóstol Pablo habla de una manera magistral. Él dice, algunos están predicando el evangelio por pelea. Algunos están predicando el evangelio por amor. Pero lo importante es que se está predicando el evangelio. Eso es lo que Pablo dice. Entonces, allí, de una manera magistral, el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo cómo en el cumplimiento de la misión a veces trabajamos con hermanos que nos pisan los callos y que son un problema. Y a veces no nos gusta trabajar con ellos. Pero tenemos que darle gracias al Señor porque estamos trabajando con ellos. Entonces, estos versículos sirven, desde el punto de vista del discipulado, para explicarle a la iglesia cómo trabajar con gente difícil en el cumplimiento de la misión. Cómo darle gracias a Dios por los hermanos difíciles, cómo sentir el gozo cuando trabajamos con alguien difícil, cómo hacer la oración que me mantenga en comunión con los hermanos que están predicando el evangelio conmigo. Entonces, el hermano en esta clase de discipulado, usted le está enseñando con ese mismo versículo, en este estilo explicativo, le está enseñando cómo trabajar con los hermanos que a veces no son fáciles de trabajar. ¿Ok? El estilo, el mismo pescado, pero ahora lo puse en lugar de sopa, ahora lo puse con coco, pescado con coco y arroz. ¿Está bien? El estilo explicativo con el objetivo general de discipulado. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora, vamos a seguir. Mire, yo veo algunos que están calladitos por ahí, siempre están calladitos. Yo veo que algunos están calladitos, no hacen la tarea y tal, y qué sé yo. No sé qué es calladito, pregunte. Bueno. Ok. Entonces, el mismo texto o el mismo contexto declarativo, pero ahora evangelístico. Perdonen ese error allí. Ok. ¿Qué significa la palabra declarativo? El estilo. Agarré el mismo trozo de pescado, pero ahora lo voy a hacer declarativo. El estilo es declarativo. ¿Qué significa eso? ¿Qué estilo es ese? Dando una verdad. ¿Ah? Dije dando una verdad. Ajá, pero ¿para quién? Todos dan la verdad, pero ¿para quién? Para amigos y visitas. Esa es la clave, ¿ves? Esa es la clave. Aquí dice Sulimar, lo que utilizan los evangelistas. Exactamente, esa es la clave. Declarativo es, fíjense, ahora usted agarra el mismo trozo de pescado, pero no lo va a hacer en sopa, ni tampoco lo hace con coco, ahora lo va a hacer con yuca y con ensalada. Entonces, el mismo pescado, pero diferente estilo. Ahora, el declarativo, usted dice, tengo que hacerlo para visitas, para amigos. Así que no puedo hacerlo. Usted se pone el objetivo, ya le cambia la cosa. Entonces, el mismo texto, pero ahí dice, mire, primero, los puntos que usted va a tratar en el sermón. Primero, la comunión con nuestro Dios. Entonces, usted allí le aplica a los amigos lo que es la oración, cómo nos comunicamos con Dios, de una manera sencilla. ¿Por qué? Porque es declarativo. Usted declara, usted está declarando, usted no está dando no se va muy profundo. Usted dice, hermanos, amigos, mire, hay una manera y tal, y usted le explica allí. Y el apóstol Pablo, mire cómo Pablo dice aquí que tenemos que orar, y orar es hablar con Dios como un amigo, tal y dice yo, sencillito. Segundo, el papel de la oración en la comunión. Cuando nosotros oramos, nosotros nos conectamos con nuestro Salvador. Así que cuando usted tenga un problema, usted tiene que, ¿se dan cuenta?
una manera sencilla porque es declarativo. Usted está declarando algo sencillito, es evangelístico. El objetivo general es evangelístico. Y el papel de la oración es nuestra preparación para el día. Usted si quiere estar preparado para cuando Cristo venga por segunda vez, usted tiene que orar todos los días y decirle a Dios, Señor, bendice mi trabajo, Señor, bendice mi vida espiritual, bendice mi hogar, y usted se va a dar cuenta. Y a usted el mismo texto, pero lo sirvió con ensalada y yuca. ¿Por qué? Porque para los amigos. El mismo estilo, el estilo es distinto y el objetivo también es distinto. ¿Estamos claros, hermanos? Yo estoy enseñándole hoy cómo ser chef, cómo preparar pescado. Sí, Yo no sé preparar. Quiero decirle que no se prepara pescado, pero yo no sé por qué se me ocurre. El Señor me trajo el ejemplo del pescado hoy, pero bueno. Pescado, pero este pescado de gluten, hermano, pescado de gluten. Ok. Ahora. Ajá. ¿Quién me está parando? A ver. Génesis, diga. A mí me gustaría ver un ejemplo del mismo texto donde se pudiera aplicar como usted lo acaba de decir. Un ejemplo más claro, pues, donde viéramos cómo se explica cada estilo. Ok, va para allá, Génesis. Gracias por esa pregunta. Ahora, yo voy a preparar un sermón con ustedes. Yo no sé si tendré tiempo. Vamos a ver dónde llegamos. Yo quiero decir, pero yo quiero hacer yo quiero hacer un sermón argumentativo de reavivamiento. La mayoría de los sermones nuestros son así. Son argumentativos y son reavivamiento. ¿Por qué eso? A ver, ¿cuál de los dos ahí es el estilo? ¿El reavivamiento o argumentativo? ¿Cuál de los dos es el estilo? Argumentativo. Ajá, muy bien. El estilo es argumentativo. Así que usted agarra el mismo pescado, el mismo trozo, pero lo va a hacer ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos ahora? A la parrilla. A la parrilla, con barbecue. Ok. Entonces usted agarra y ahora lo va a hacer el pescado a la parrilla. Ese es el estilo argumentativo. Argumentativo porque usted lo que viene es a lanzar argumentos. No es como el explicativo que va paso por paso y la gente va allí y la gente hasta puede preguntar. El argumentativo usted va, así como predicamos nosotros. Y viene esto, y los hermanos que están escuchando, recibiendo. Ese es el argumentativo. Ese es el estilo normal de predicación. Y de reavivamiento, el objetivo de reavivamiento, porque lo que quiere el reavivamiento es sostener al hermano contento y feliz en su batalla como cristiano. Hermano, revívase. Y usted dice, hermano, así que el objetivo es mantener a la iglesia así, animada en el camino que tenemos hacia la salvación. Vamos a ver cómo hacemos esto. La pregunta que Génesis nos hizo. Allí es donde se responde la pregunta, ¿qué? ¿Perdón? No te escuché. Reavivamiento es, miren, la misma palabra lo dice. Miren, la misma palabra lo dice. Reavivamiento significa alguien que tiene que estar todo el tiempo así. Hermano, manténgase. Hermano, Cristo viene pronto. Hermano, entonces, el hermano en la semana se va poniendo así, ¿ven? Se va como durmiendo porque está trabajando, te está enfriando. Entonces, el sermón del sábado, la intención es levantarle, hermano, revívete, hermano, mantente. Entonces, la predicación del sábado tiene siempre ese objetivo. Por eso es que no todo el mundo puede predicar el sábado, ¿ya? Y generalmente el sábado debería tener el estilo argumentativo. Informal no es muy bueno, o sea, no es muy fácil el informal. Hace falta de vez en cuando hacer algunos cambios para que la gente vea la diferencia, pero lo más adecuado es que lo hagamos argumentativo, lo hagamos de reavivamiento, ¿ok? Pero el reavivamiento lo que busca es eso, animar al hermano en la fe, entusiasmarlo, y sin darle muchas herramientas, sino más o menos hablar del qué. El cómo es explicativo y el de la misión. El informal es un poquito más sencillo, pero no quiero repetir mucho porque quiero entrar en el ejemplo, a ver si terminamos. Creo que vamos a terminar un poquito más tarde porque quiero matar esto hoy, hermanos. Aquí me preguntan algo. Vamos a ver si con el ejemplo que voy a dar se entiende mejor lo que quiero explicar.
Sulimar, estilo argumentativo, sermón preparado para los hermanos donde se presentan argumentos de la Biblia, correcto. No hay participación, no. En el argumentativo no hay participación, aparte que sea el amén, el aleluya, el gloria a Dios, que magnífico, maravilloso. Pero nada que, no, que yo creo otra cosa, no, cállese la boca en el momento que usted esté hablando, porque no es explicativo, es, claro, usted no se lo va a decir así, por supuesto, ¿no? A los hermanos. Reavivamiento, animar para mantener viva la fe de los hermanos, vida espiritual. Eso es. Pero recuerden, la idea es que cuando usted vaya a hacer su calendario de predicación, usted ponga primer sábado para los amigos, objetivo para los amigos. Así que va a predicar, ya sabe, algo sencillito, suavecito, declarativo. Segundo sábado, discipulado. Vamos a enseñar a los hermanos a cumplir la misión. Tercer sábado, mayordomía. Vamos a hablar de hogar, de familia. Lástima que no tengo tiempo ahorita para agarrar este mismo texto y meterlo en mayordomía. Pero bueno, ese y el último sábado, reavivamiento, para animarlo en la fe. Ok, entonces, yo voy a hacer mi sermón. Primero, lo primero que yo debo tener es el tema. El tema hasta aquí está. Oración a Dios por los cristianos fieles. Esto es muy interesante porque nosotros generalmente oramos por los hermanos infieles, los hermanos que están fríos. No, por aquí, este trozo, el tema es orar a Dios por los hermanos fieles. Ese es el tema. ¿Ok? Recuerden que el tema me lo dio el texto. Ya yo lo estudié, así que en el texto encuentro que Pablo está hablando de hermanos que están predicando el evangelio, unos por pelea, otros por envidia, pero son hermanos que están fieles, están predicando el evangelio, así que lo único que tienen problema entre ellos. ¿Ok? Ese es el tema. Ahora, después que yo tengo el tema, yo le puedo poner el título que yo quiera. El título lo pongo yo, claro, con el Espíritu Santo, ¿no? Pero yo pongo el título y yo debo orar por alguien que no lo necesita. Entonces me dice, oye, ¿cómo que va a orar por alguien que no lo necesita? O sea, el tema busca llamar la atención, porque siempre oramos por alguien que lo necesita, pero vamos a orar también por alguien que no lo necesita aparentemente. Pero lo que quiero allí es despertar la curiosidad del hermano. ¿Ok? Se dan cuenta que algunos predicadores, hermanos, dicen, hoy vamos a hablar tal cosa, y presentan el tema. Y después dicen, y nuestro tema se llama ta. Y después presentan la proposición. No voy a enseñar la proposición hoy porque la proposición es lo último que usted hace, es como el resumen en una frase, pero bueno, después lo voy a hacer. Así que ya tenemos el tema y ya tenemos el título. El tema nos los da el texto, el título lo invento yo con el Espíritu Santo para despertar la curiosidad. El título. All right, ahora vamos. Aquí entra un elemento importante, objetivo específico. El objetivo general es reavivamiento. Pero ¿cuál será el objetivo específico? Aprender a orar por aquellos hermanos que son fieles en el cumplimiento de la misión. Así que el objetivo que yo tengo es enseñar a los hermanos en este sábado cómo orar por los hermanos, no que están fríos, no que están allá echando broma en la iglesia. No vamos a orar por eso. Ya sabemos orar por esos hermanos. Vamos a orar por los hermanos que están ahí trabajando para el Señor, predicando el evangelio. ¿Cómo oramos por esos hermanos? Ese es el objetivo específico. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí llegamos al llegadero, llegamos al texto. Muy bien. Así que este es el texto donde usted quiere sacar su sermón. Filipenses 1, 9 al 11. Vamos a leerlo y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, recuerden, usted cuando vaya a leer el texto, léalo así más o menos. Vamos a ver. Hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 9 nos dice, al 11 nos dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que su texto principal, usted tiene que leerlo bien,
con las comas, con los puntos, con los énfasis. Con los énfasis. ¿Ok? Así que esa parte usted lo lee bien. Y entonces ahí usted tiene su texto, ya lo tiene, ajá, ya tiene el texto. Ya conoce el contexto, ya hizo la introducción de que fue Pablo, a quién se lo mandó, que cuándo se lo mandó, eso ya pasó. Usted va a entrar ahora a explicar esto. Para usted explicar esto, este pedacito del texto, de su, a ver, ajá. Para usted poder explicar y conocer el mensaje, usted tiene que analizar algunas palabras claves. Palabras claves. Como el tiempo no me lo permite, yo pensaba que usted me iban a ayudar a encontrar las palabras claves, pero como el tiempo se fue, entonces yo le voy a decir las palabras claves para mí. Con oración, Dios me ayuda a encontrar las palabras claves. Palabra clave, amor. Yo tengo que saber exactamente qué significa esa palabra clave. Porque aquí Pablo dice, y esto pido, yo más o menos sé lo que es. En oración, más o menos sé lo que es la oración. Que más o menos sé. Vuestro amor. Esa palabra amor es clave. ¿Será ágape? ¿Será fileo? No se preocupe tanto por hebreo. No se preocupe. Yo le voy a explicar cómo más o menos usted va a encontrar eso. Palabra clave, amor. Después viene, abunde aún más y más en ciencia. ¿Qué significa la palabra ciencia? Otra palabra clave, ciencia. Y después dice, y en todo conocimiento. Otra palabra clave, conocimiento. Así que usted tiene en ese texto, ojo con esto, porque puede ser que usted diga, yo voy a explicar 3 versículos, pero cuando se da cuenta que hay muchas palabras importantes, de repente se queda con un solo versículo. ¿Por qué? Porque con en ese puro versículo usted encuentra muchas palabras claves que explicar esas palabras clave le da a usted todo el mensaje. Se lleva todo el tiempo. ¿Ve? Por eso no comete el error que yo he cometido muchas veces, que digo, no, pero es que me falta todavía tanto. Usted dele y ya pasó 40, 50, 100. No, hermano, pídale perdón al Señor. Yo le he hecho perdido también. Pido perdón al Señor por eso. Por eso concreto el mensaje. Otra palabra clave en el versículo 10, para que aprobéis. Aquí me están haciendo una pregunta. A ver, ¿quién me está preguntando por aquí? Ajá, dice, la hermana Juliana dice, ya lo tengo. Sigue bien, hermano, usted. No me está diciendo aquí. Ok, ya me explico que, ok. Entonces, otra palabra clave, aprobéis. ¿Qué significa aprobéis? Otra palabra clave, sinceros. Otra palabra clave, irreprensibles. Otra palabra clave, justicia. Ahí el Señor nos va a ir. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber qué significa esos 3 versículos. ¿Ok? Por eso, hermano, mire, no importa que esté sentado allí el pastor Bor, el pastor Bullón, el pastor Mark Finley, el pastor no sé quién sea. Si usted y yo hemos sido escogidos por el Espíritu Santo, y usted y yo nos hemos preparado y nosotros somos los que conocemos esta parte del mensaje del Señor, no importa que esté sentado allí, todos ellos van a ser beneficiados con la palabra del Señor. Ahí no es Marcos Salas, ni es Gloria Cora, ni es el otro que está predicando, es la palabra de Dios que está saliendo, porque usted viene a explicar la palabra de Dios. Así que ya usted sacó las palabras claves. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted encuentra la solución para esa? ¿Cómo usted encuentra el significado de esas palabras? Bien, hermano. Mire. Vamos a eliminar aquí un poquito. Vamos a ir. Ojo con esto. All right. Vamos aquí a compartir algo con ustedes. El que se quiera salir, que se salga, pero yo tengo que terminar con esto. All right. Perdón. Ok. Muy bien. Lo primero que usted tiene que tener, hermano. Ya usted sabe cuáles son las palabras claves, ¿correcto? Ahora, usted dice, bueno, yo tengo que conocer el significado de esas palabras. Ahí entra la hermenéutica. Usted tiene que saber cuál es el significado. Entonces, usted va a la Biblia.
¿ok? Usted va a la Biblia. Yo le recomiendo que usted utilice en español la versión Reina Valera. ¿Están viendo la Biblia, hermanos? Ok. Sí. Ok, entonces, aquí está el versículo. Mire, aquí está el versículo. Ok. Aquí está el versículo que me interesa. Pero no solamente esto. Ahora, ¿qué otras ayudas nosotros tenemos? Gloria a Dios, hermanos, por la internet. Miren, usted puede tener, ¿están viendo esto ahora, las varias versiones? Sí. Ok. Ahora, usted puede, en el internet, usted puede tener versiones. Si usted entiende el inglés o el alemán o el puro español como yo, como usted quiera, usted puede tener varias versiones. Y lee el mismo versículo en varias versiones. A ver qué le pusieron a esas versiones. ¿Qué fue lo que, o sea, cómo se tradujeron esas palabras? ¿Ok? Los mismos versículos, usted lo lee en la Biblia. Yo le recomiendo también otra Biblia muy buena que se llama la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia que está aquí. ¿La ven? Tiene muchos anuncios, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Si es gratis, hay que conformarse. Ok, aquí está la Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, pero que es extraordinaria. Muy buena esa Biblia. Yo le recomiendo que, si usted quiere, las mejores Biblias para mí, puede ser que yo esté equivocado, la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén, estas son para mí las mejores. Así que usted compara esos versículos con las versiones que usted conozca en inglés, en español, como lo que usted quiera. Y va a llegar después que usted analice eso, usted piense y ore, tal y qué sé yo. Usted va a esta página que se llama, esta página contiene la Biblia como fue escrita en el original. ¿Ok? Es una Biblia interlineal. El que quiera, después le puedo mandar todos estos links, no tengo ningún problema. Es una Biblia interlineal. Ok, entonces, esto es muy interesante porque aquí encontramos el texto en griego. Y no solamente lo encontramos en griego, sino que encontramos algo muy interesante. Por ejemplo, miren, usted quiere encontrar la palabra amor. Aquí usted le da al 26 y le dice que el amor es el amor ágape. ¿Ok? O sea que Pablo le dice, o sea, cuando Pablo está hablando allí en Filipenses, él está diciendo que yo debo amar como Dios ama a ese hermano, no como amigo, no como Eros, no que anda enamorado de la hermanita, no. Ni como, oye, mi pana, amigo, tal y qué sé yo. No. Usted tiene que amar a esa persona como Dios, con el amor ágape, con el amor de Dios. Entonces, allí usted tiene, hermano, el primer gran mensaje para la iglesia. Es imposible amar a ese hermano como usted tiene que amar. Por eso es que usted fácilmente lo odia. ¿Por qué? Porque usted sale a trabajar con ese hermano o con esa hermana y el hermano que se le queda la gana. Usted dice, hermano, vamos a tocar la puerta así y entra así, y habla así, no sé, cosas. Usted dice, oye, no me gusta trabajar con ese hermano porque esa hermana o ese hermano trabaja así, tal y qué sé yo. Es muy difícil amar a ese hermano, pero allí viene el trabajo del Espíritu Santo y usted llega a amar. Es un milagro. El amor ágape es un milagro. Ahí usted tiene se dan cuenta que ahí usted tiene un mensaje tremendo ya, con ese solo pedacito. ¿Quién se lo dijo? La Biblia. Entonces aquí está el amor ágape, significa amor, afecto, benevolencia. Entonces ya usted sabe que ese amor ágape es el amor de Dios. El más cercano es el amor de la madre. Ese ágape es el amor desinteresado. Es el amor del cual habla Pablo allí en 1 Corintios 13. Es un amor que es imposible para mí y para usted desarrollar. Ok, entonces lo mismo te hace, mire, lo mismo te hace con las palabras claves. Usted dice aquí el amor, usted todavía aún más abunde. Y aquí habla de conocimiento. Fíjense la palabra conocimiento.
La palabra conocimiento. Entonces, es la palabra que no se ponga a veces, si yo le digo a usted, por ejemplo, epignosis, usted más nunca se va a acordar de esa palabra. Así que no comete el error de llenarle la cabeza a los hermanos con tantos términos raros. Usted sepa lo que está diciendo. No tiene que mencionar ágape. Bueno, quizás ágape sí, porque los hermanos más fácilmente conocen eso, pero algunos comienzan a decir que no sé qué cosa, entonces los hermanos lo enredan. Se enreda. No se enrede. No se enrede. Usted diga, aquí está hablando, hermanos, de un reconocimiento. Entonces, fíjense lo que Pablo está diciendo. Yo debo amar como Dios ama a ese hermano. O sea, que no, Dios no me está diciendo ámalo como hermano. No. Ámalo como yo lo amo. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos lleva el amor a conocer a ese hermano? Bueno, el amor primero me dice, conoce. Si tú estás trabajando con Siria y no te gusta trabajar con Siria, conoce a Siria, conoce a su esposo, conoce a sus dos muchachos, tiene un muchacho en la universidad, conoce que tiene tanto tiempo de edad, conoce cuánto tiempo tiene en el evangelio, conoce por qué Siria es. Eso es lo que primero hace el amor. El amor me lleva a conocer a esa persona. ¿Por qué? Porque el problema de nosotros es cuando Siria me cae mal, es un ejemplo, cuando Siria me cae mal, yo no quiero conocer a Siria. No me gusta porque mira cómo habla, tal y qué sé yo, y yo me cierro. No, lo primero que el Espíritu Santo quiere cuando me está enseñando a amar a Siria como Dios la ama, es que yo la conozca. Cuando yo conozco a Siria, que Siria es así, que Siria se crió aquí, que Siria nació por allá, que tal y qué sé yo, entonces ese es el primer conocimiento. Ese primer conocimiento yo tengo de Siria. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la palabra de Dios me está diciendo lo que yo tengo que decir? Y después yo voy al segundo, dice, discernimiento pleno. Miren, discernimiento pleno. Discernimiento pleno. Es cuando el Espíritu Santo, Siria no me cae bien, una tremenda predicadora, pero no me cae bien. Dios me dice, primer paso, tienes que conocer a Siria, conócela. Segundo paso, viene el Espíritu Santo y me da discernimiento. ¿Discernimiento qué es? El discernimiento no es conocimiento de datos. El discernimiento es el trabajo que hace en mí el Espíritu Santo para discernir por qué Siria es como es. ¿Por qué el hermano hace esto? ¿Por qué la hermana hace esto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene y me da ese discernimiento. Así que yo hago mi parte, conozco a Siria y aunque no me gusta, digo, hermano, ¿usted dónde nació? Y hermana, ¿usted qué le gusta? ¿Y cómo se llama su esposo? ¿Y usted cómo se llaman sus hijos? Yo estoy conociendo a Siria. Aunque no me gusta, la estoy conociendo para amarla. Para amarla. Porque tengo que trabajar con Siria. Me tocó trabajar con ella en el departamento de escuela sabática y es una piedra en el zapato para mí. Yo tengo que amar a Siria. Eso es lo que me dice el apóstol. Tienes que amar a Siria. Señor, ayúdame, yo oro. Señor, ayúdame a amar a Siria. Entonces, ¿cómo Dios responde mi oración? Me dice, Marcos conoce a Siria. Y después que yo conozco a Siria y estoy trabajando con Siria, viene el otro conocimiento, que es el discernimiento. El Espíritu Santo comienza a darme a mí. Me dice, pero Siria es así por esto y por esto. Y yo comienzo a decir, oye, ¿verdad? Antes no me gustaba eso, pero entiendo que ella lo hace por esto. El discernimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Con 3 palabras, usted hizo su sermón. 3 palabras. No necesita más para ningún lado. 3 palabras. Amor, conocimiento y discernimiento. Ya. Y usted le dice, termina su sermón diciendo a los hermanos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos sentimos incómodos con nosotros mismos? No le gusta el pastor porque el pastor habla así, porque el pastor habla así, porque es muy lento, porque es muy callado, tal y qué sé yo. No les gusta. Hermano, tienen que conocerme. Y tienen que pedirle al Señor discernimiento, amor, porque a mí de broma me ama mi esposa. Y de broma me ama mis hijos. Porque yo soy desagradable en muchas cosas. Pero oren por mí para que Dios los ayude a amarme, no por lo que yo he hecho, sino porque Dios me ama y porque Dios quiere ese amor que mi mamá tiene por mí, aunque yo sea negro, feo y haga cosas malas, mi mamá siempre me sigue amando. Bueno, así también
Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Así que pida ese amor hacia mí. Y yo voy a pedir ese amor hacia usted. Y entonces la segunda cosa que yo tengo que hacer es conocernos. Vamos a conocernos. Invíteme a comer, yo le invito a comer. Vamos a salir con la esposa, vamos a salir, tal y ese yo. Aunque no nos gustemos, vamos a salir. Salimos un día las familias y comemos y tal y qué sé yo, y nos conocemos. Y después vamos a pedir al Señor que nos dé discernimiento para amar como Cristo ama. Discernir por qué la persona es así, por qué tiene complejo, quizás lo abusaron, quizás esto, quizás lo otro, quizás... Y entonces usted hace el llamado. Hermano, usted quiere amar como Jesús. Ahí está el sermón, hermano. ¿Se dan cuenta? Amén. ¿Se dan cuenta? Un solo versículo. Amén. Un solo versículo usted lo puede utilizar en 5 minutos, lo puede utilizar en 10 minutos, lo puede utilizar en 15 minutos, no se pase de 25, no se pase de 30. Ahí. Hasta ahí llegó. No comete el error de decir, ahora vamos al versículo siguiente. No, si usted ya vio, ojo, que el Espíritu Santo le dice, termina, cabezón, termina ya. No haga lo que hacen algunos que dicen, bueno, vamos a ir terminando, y entonces comienza otra vez, y arranca otra vez, sube otra vez. No. Si usted ve que llegó el tiempo, aterrice. Que la gente quede con ganas de más, como esta clase. Muy bien, hoy nos pasamos 15 minutos. Mire, me pasé, pero bueno, que iba a terminar esta cosa. Ok, preguntas. Yo tengo una pregunta. En la Hermana tarea, Gloria. Ajá, sí, en la tarea. en la tarea que usted nos dio, esos 3 versículos, ¿es 3 distintas cosas o son, porque ahí es donde yo me confundí? Ajá, ¿qué se confundió? A ver. Bueno, no pude encontrar, espérate. ¿Cómo es? Yo empecé con el primer versículo de Filipenses 4:13. Yo saqué que era... Ajá, ¿qué te encontraste? ¿Cuál es el contexto? Bueno, yo encontré que el tema era vivir en Cristo. Y el tema de comienzo encontré para mí en Filipenses 4:1. Y ahí me quedé. Pero ¿de qué viene hablando allí? Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿de qué viene? ¿Cuál es el tema? A ver, los demás. No se hagan los locos, hablen. Avivamiento. Ajá, no, pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? No el objetivo general. ¿Cuál es el tema? El tema es cuál es el pescado. ¿Es una curvinata? ¿Es un bagre? ¿Es un tiburón? ¿De qué viene hablando allí? Usted tiene el versículo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el tema? Dios dio todo por nosotros. Ajá. Pero está bien, pero recuerden, el tema es como ¿qué creencia la iglesia adventista se apoya con eso? A ver. ¿De qué viene hablando Pablo? Okay, just read in English. ¿Cómo? Hello. No le escuché. Pastor. Dígame, hermana Juliana. Sí, en cuanto a la creencia, escúchame que están dando clases entonces. En cuanto a la creencia, por ejemplo, eso se me hace, yo tuve que leer, por ejemplo, 4 que se me confundía. Entre la creencia número 4, la 11, y después la terminé. Pero eso me baso a Filipenses del 1:3-11. La creencia 10. Entonces estoy confundido. Si diga cualquiera de ellas. A ver, ¿cuál de las creencias usted cree que es? Bueno, yo la relacioné, por ejemplo, porque en esa yo me basé también, como te dice, el amor y con el discernimiento. Pero así, ¿cuál es el tema? O sea, el tema es el amor. El tema que yo le puse algo raro. ¿La qué? Yo puse el futuro de la perfección.
Ajá. La perfección. Por ejemplo, porque... ¿Por qué usted le puso ese título? A ver. La Ese tema, fuente de ¿por la qué? perfección. Ajá. Bueno. Ajá. Bueno, yo... Siga. Que yo estuve analizando. En el título, por ejemplo, puse el amor con discernimiento. No se meta con el título. El tema. Dígame el tema. La fuente de la perfección. Ajá, la perfección. No sé cómo explicarlo. No, está bien. Recuerda que estamos aprendiendo. Ok. Alguien puso en el chat creencia en Cristo. Ajá. Alguien puso en el chat. Correcto. Sulimar puso creencia en Cristo. Creer o crecer. Creer en Cristo o crecer en Cristo. Sulimar. Bueno, es lo mismo. Creer en Cristo y en Sulimar. Ok, los demás, a ver, ¿de qué viene hablando Pablo allí, hermano? Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que usted puede agarrar este teléfono y decir, yo te declaro a ti que tú sirvas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? No. La batalla del cristiano. Ajá. Pedro, sigue. A ver, batalla cristiano. Batalla del cristiano, y entonces sí que viene introduciendo que en el Señor nos regocijamos. Por encima de los conflictos. Ok, muy bien. ¿Se dan cuenta? Oye, a ver, Siria. Pastor. Dígame. Pastor, yo encontré otra versión que dice, y todo puedo hacer frente, pues Cristo es quien me sostiene. Esa es otra versión. Ajá. Pero ¿cuál es el tema? De todo lo pueden Cristo. Bueno, yo encontré que el tema es la vida cristiana. El tema es la vida cristiana y que no se refiere a todas las cosas, como por ejemplo yo me voy a lanzar al río y yo voy a cruzarlo porque yo todo lo puedo, o sea, no miro los peligros. No se refiere a ese todo. Se refiere a los dones que Dios nos da, a las capacidades que Dios nos puede proveer a nosotros para hacer algún ministerio, pues. Se refiere a lo que dice allí, ¿verdad? Que en los versículos anteriores que dice, ya voy. Por ejemplo, por lo menos dice el versículo 8, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hace, el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, todo lo que nosotros, todo lo que el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra y el testimonio, que nosotros podemos hacer alguna obra, ¿verdad? Para beneficio de otros, utilizando también los dones espirituales, que esos dones nos los da es Dios. Dios nos capacita para hacer su obra. Entonces yo veo que ese todo lo puedo en Cristo. Pero para hacer su obra, Pablo está hablando para hacer su obra o para qué. O sea, fíjate, es muy interesante lo que estás diciendo, Siria, pero como no estás, o sea, tú te fuiste, tú estás en otro pescado. Por eso es muy importante saber dónde comienza el contexto y dónde termina el contexto, porque el contexto me dice a mí el tema. Pero si ustedes quieren que yo se los diga, ustedes están bien equivocados. Yo no se lo voy a decir. No te creas, la cabeza le duele. Pedro fue el que más se acercó. Sulimar comenzó bien, pero se le fue después el burro para el monte. Porque no es creer en Cristo, no es creer. El tema no es creer en Cristo. Por eso, usted tiene que encontrar la cabeza al pescado y la cola al pescado. Siria encontró la cabeza y la cola, pero de otro pescado. Por eso es que Siria
llegó a una conclusión errada. Porque allí no está hablando acerca del trabajo para el Señor. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, todavía me están debiendo esa, porque si ustedes creen que eso lo decía ahorita, están bien equivocados. Esa es su tarea. Yo le dije a ustedes el ejemplo, ahora ustedes tienen que decir eso. Ajá, ¿qué? ¿Ustedes quieren ahora pelear conmigo? Ajá, pero vamos a ver. ¿Usted quiere que nosotros nos pongamos a hablar de eso? No. Ese es su problema, ese es su trabajo. Tienen que decirme a mí, yo soy un hermano que yo creo que yo puedo lanzarme al río, como usted lo dijo, hermana Silvia. Me voy a lanzar al río y porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Dios me tiene que salvar, me tiene que llevar para otra orilla. Porque todo, ahí dice, ese versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso usted me lo van a explicar después. Igualmente me tienen que explicar Habacuc ese, y le tengo yo hoy me iba a meter en aguas profundas con ustedes, en el versículo, un versículo por ahí en Filipenses capítulo 1, que dice que Pablo dice que él prefiere estar con Cristo, morir y estar con Cristo. Ajá. Ay, papá. Ajá, y ese de más Jehová está en su santo templo, callar delante de él toda la tierra. Yo estoy esperando que usted me diga, y solamente Gloria y una por ahí están haciendo intentos. Por eso yo dediqué esta clase a decírselo, cómo usted lo va a encontrar. Le acabo de dar a usted la caña y usted ahora tiene que ir a pescar. Pero no te lo no. Tiene que decirme. Bueno, porque aquí está hablando. Ok. Porque aquí está hablando no me lo digas ahorita. Por favor, escríbanlo. Y le voy a decir otra vez a lo que se están haciendo los locos. Veo que algunos ni participan aquí, ni hablan mucho, ni hacen tarea, ni tal y qué sé yo, están ahí calladitos. No hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. Está bien, pero haga la tarea, no importa que la haga mal. Patalee, dice en mi pueblo. ¿Cómo que dice en mi pueblo? Pastor. El que no mama, no, ¿cómo es la? El que no mama. No, el que no llora no mama. El que no llora no mama, aunque esté entre las paridas. Eso significa que usted cree que sabe, pero si usted no se expresa, usted cuando lo vaya a expresar se va a dar cuenta que exprésese, pregunte, no tenga miedo, no tenga vergüenza, porque aquí todos estamos aprendiendo. Ok, pero ya el tiempo se nos fue hace como media hora. Bueno, terminamos. A ver, aquí dice Irving, la salvación podría ser la gran salvación. No, Irving. Ahí no está hablando, ese no es el tema. Miren. Pastor. Miren, ya, perdón, hermana. Ya, Vilma, ya te da la chance. Hermano, lo que quiero decirles es esto. La mayoría de nosotros no sabemos estudiar la Biblia. Ese es el gran problema. Pastores y hermanos, nosotros tenemos, o el estilo es el siguiente: agarro un versículo y después de llegar a ese versículo comienzo a imaginarme cualquier cantidad de cosas. En lugar de preguntar el versículo, yo digo, todo el pueblo que tú me fortalece, eso significa esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ese es el estilo de predicación de la iglesia adventista, de muchas. Eso no es así. No piense, estudie y el texto es el que te va a decir lo que usted tiene que pensar y lo que usted tiene que enseñar. Esa es la clave. Por eso es que yo le hago la pregunta y ustedes cuando me dan la respuesta están haciendo esto. Leen y comienzan a sacar aquí. No, que creo que habla de esto. No. Búsquele la cabeza al pescado, y búsquele la cola para que usted sepa de qué está hablando Pablo allí. Hermana Wilmer, terminamos. Sí, quiero saber si la explicación de la tarea, porque están los 3 versículos. Usted dijo algo de escoger el primero con el tema, ¿verdad? Y después hacerlo que el último verso, ¿verdad?
acapare también en el tema. Hay un tema nada más de esos 3 versos. No. Cada quien tiene su tema. Ok, hay que escoger el tema de cada verso. Sí, yo lo que estoy pidiendo a la hermana Wilma es, díganme de qué está hablando ese versículo. Usted tiene que decirme algo así. Pablo está hablando de esto. O aquí el tema es este. Este es el tema. Crecer en Cristo, creer en Cristo, eso. Dígame eso. Pero usted tiene que saber, tiene que, como lo hicimos hoy, busque de cuándo comienza Pablo a hablar sobre ese tema y cuándo termina. Para que usted pueda diga, es que Filipenses 4:13 está metido en este pedazo y Pablo viene hablando, Pablo viene hablando de esto. Eso, cuando usted encuentre de qué viene hablando Pablo, y Pedro fue el que más o menos comenzó, pero le falta un poquito. Pedro dijo algo, Pedro está más o menos encaminado. Es ese, usted tiene que encontrar, es el de qué viene hablando Pablo. Cuando usted, la pregunta es de qué, es el tema, de qué habla ese libro, de qué habla esa película, de qué habla esa persona. Usted tiene que saber, esa persona está hablando de esto, esa película habla de esto. Bueno, usted tiene que encontrar, para entender ese versículo, tiene que entender de qué viene hablando el apóstol Pablo. Eso es lo que yo estoy pidiendo, de qué viene hablando Ageo, de qué viene hablando esos versículos. Porque después nos vamos a meter en un versículo muy interesante, que es el que está un poquito más abajo en Filipenses 1, donde dice Pablo que él quisiera irse y estar con el Señor. ¿O será que Pablo pensaba que si se moría se iba directamente al cielo? Pero ese es mi trabajo después explicárselo. Usted tiene que explicarme esos 3 versículos. Ok. Y el tiempo se nos fue. Lo que hay que hacer es como conseguir el contexto de... Exactamente. ¿De qué viene hablando ahí? Eso mismo, el contexto. Pues. Okay. ¿Estamos claros, hermanos? Yo lo hice, mire, yo lo hice. De cada versículo. Ajá, de los correcto. 3 versículos. Así es. Sí, yo sé que Wilma me mandó una información que todavía no la he revisado, hermana Wilma, pero la voy a revisar esto. Si usted, eso que está allí, yo le voy a cada quien le estoy respondiendo de forma personal. Ok, esta semana tuvo un poquito complicado, pero bueno. Bueno, hermanos, muchas gracias. A ver, la tarea en sí, ¿cuál es? Hermana Zulimar, el contexto, ¿de qué está hablando el contexto? Para que usted me diga cuál es el tema. Yo quiero que usted me diga, si usted ve una película, hermana, ¿de qué habla esa película? Esa película habla sobre esto, de monstruos, tal y qué sé yo. Ese es el tema de la película. Yo creo que usted me diga, Filipenses 4:13, ¿cuál es el tema? En Filipenses y en el otro versículo, son 3 versículos. Bueno, vamos a dejar la cosa hasta aquí. Me despido de la gente de Facebook, Dios me los bendiga. Vamos a pedirle, a ver, ¿quién está por aquí que puede orar por nosotros? Ya Candy oró, Gloria también. Vamos a pedirle, a ver, hermana Juliana, ¿usted ya oró en esta clase? No, ¿verdad? ¿Cómo fue? Ore, por favor, hermana Juliana. Ok. Bueno, cerremos nuestros ojos y pongámonos en actitud de oración delante de nuestro Señor. Amantísimo Padre, que estás en los altos, en este momento le queremos agradecer, Señor, por su gran amor. Le agradecemos, Señor, por la sabiduría que nos va dando. Permite, Señor, que podamos todos los días adquirir un poquito más de conocimiento en su palabra, para poder así expresar y poder llevar el mensaje de su palabra. Bendice, Señor, al pastor hoy en su día. Dele, Señor, siga dando la sabiduría necesaria para seguir iluminándonos, ayudándonos, para poder nosotros ser los mensajeros de su palabra. Agradecido, mi Dios, por este día más, por este sábado que nos ha dado más, Señor Jesús, y permítenos, Señor, vivir siempre delante de tu presencia. Son favores que les pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mi gente. Feliz semana para todas y todos. Feliz semana. Feliz semana.